Proyecto Esperanza. Alina Duarte, un gusto poder saludarte, Alina. Bueno, pues Alina es periodista, xochimilca de corazón, nos acaba de decir. Y bueno, pues es promovente de la consulta popular, así que pues agradecemos el espacio, tu tiempo, Alina, para que podamos abordar este tema y esta importancia de la consulta popular. Adelante, Josafat. Sí, muchísimas gracias, Alina, por aceptar nuestra invitación para participar en este evento de la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y bueno, vamos a arrancar con una primera pregunta que tiene que ver con cómo surgió la iniciativa de consulta popular. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo agradezco mucho tratar de llegar a los más diversos públicos posibles. Yo creo que partir, ¿no? Se tiene que partir esencialmente de cómo surge esta iniciativa de la consulta popular y recordar que mientras los medios están diciendo que esta es la consulta del presidente, en realidad aclarar que hay 3 vías para llegar a este momento en el cual nos encontramos el día de hoy, que tienen que ver con la posibilidad de plantear esta iniciativa por la vía ciudadana, por la vía legislativa y por la vía ejecutiva. Nosotros optamos, en el caso de Ariadna Baena y Omar García, presentaron esta carta de intención el pasado 26 de agosto ante el Senado, bien pudieron hacerlo también ante la Cámara de Diputados, eso no interfería, no cambiaba la iniciativa en sí. Para recaudar, procedía, ¿no? Esta carta de intención, se recibe este formato oficial con el cual tendríamos que recabar el 2% del padrón, lo equivalente al 2% del padrón electoral, que eran más de 1.8 millones de firmas, y con gran sorpresa nos encontramos con que no solamente lo logramos, sino que lo superamos a pesar del corto tiempo. Teníamos un tiempo establecido que estaba, digamos, establecido constitucionalmente y legalmente, que era el 15 de septiembre. Entonces, del 26 de agosto al 15 de septiembre, entre que recibíamos el formato y entre que decíamos íbamos a participar, pues tuvimos solamente prácticamente 2 semanas, ¿no? En viralizar esto a través de redes sociales, compañeras como Damián Alcázar, Epigmenio Ibarra, se sumaron, fue fundamentalmente a través de redes sociales. Bueno, saben, yo participo en una organización que se llama el Consejo de Asuntos Hemisféricos, que tiene sede en Washington, pero también hago comunicación popular a través de redes sociales, a través de espacios de YouTube. Entonces fue usar todas las plataformas posibles y a nuestro alcance para lograr juntar estas firmas. Con alegría, ¿no? Con sorpresa también hay que decirlo, se logró, se rebasó la meta y hoy estamos ya a 9 meses desde ese punto de inicio. Logramos trascender ese momento específico. Y ahí es donde surge esta iniciativa. Después de la recolecta de firmas, estas pasaron hacia el Senado, se entraron al Senado, el Senado los llevó al INE, en el INE nuevamente se hizo este conteo, esta validación de una porción de estas firmas y constató que eran válidas, se regresaron al Senado y pasa a la Suprema Corte de Justicia, en donde se decide, se define esta pregunta, pero sobre todo a la par, ¿no? Hay que decirlo, cuando todavía en el 14 de septiembre no sabíamos si íbamos a juntar o no las firmas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que dice es, bueno, si se juntan o no, tenemos que estar seguros de que esto se lleva a cabo. Entonces él presenta su iniciativa, la presenta en la mañanera del 15 de septiembre, haciendo cuenta, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros ya sabemos que se juntaron las firmas, que ahorita las están foliando, las están recabando, sin embargo, yo también voy a presentar mi pregunta. Entonces manda también su iniciativa a la Suprema de Corte y para cuando llega ya el proceso de nuestra iniciativa, por así decirlo, la iniciativa del pueblo, pues ya estaba también esa otra en la Suprema Corte de Justicia. Ese es el proceso al que se ha llegado durante todos estos 9 meses. Qué interesante proceso, la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que mencionas, nos permite dimensionar realmente cómo ha sido la participación de la población, en este caso la iniciativa ciudadana, y cómo también pues han habido diferentes reacciones por diferentes actores políticos. Y bueno, en este contexto quisiéramos también preguntarte ¿por qué es importante participar en esta iniciativa? Bueno, en realidad creo que esto es, hay muchas narrativas y mucho en juego, ¿no? Hay que decirlo, esta es la primera oportunidad que se tiene a escala nacional de esta magnitud, que un tema de trascendencia nacional e histórico, ¿no? Se habla solamente de la trascendencia nacional, pero eso tiene una trascendencia histórica, política, económica, ideológica, popular, ¿no? No es solamente el hecho de ir a las urnas, es el hecho de lo que ya está ocurriendo.
Y eso es algo que se minimiza en los medios de comunicación, que he tratado todo el tiempo de poner sobre la mesa. Es importante participar porque ya las cosas se están transformando. Yo creo que más allá de la postura ideológica política que se tenga dentro de esta brecha de la llamada cuarta transformación, lo cierto es que hay una ruptura, ¿no? Política y social desde el 1 de julio del 2018, que comienza formalmente el 1 de diciembre del 2018, o el 1 de septiembre con las primeras reformas legislativas, cuando entran estos nuevos diputados en ese intervalo, ¿no? Yo creo que sería una cuestión muy absurda, muy de infantilismo, negar el momento histórico en el cual se está viviendo hoy, y la consulta no hubiese sido posible en ningún otro momento, ¿no? O sea, pensar que la ciudadanía podía ir a las urnas, estar contando firmas, no solamente a mitad de una pandemia, que no hay que minimizarlo, sino justamente siendo partícipe de una democracia que quieren construir, ¿no? Una democracia todavía en su génesis, ¿no? O sea, que todavía está ahí en el horizonte, no me atrevería a decir que ya estamos en esa democracia a la que aspiramos. Sin embargo, yo creo que sí es un momento en donde la importancia no solo radica en las consecuencias mismas, las consecuencias legales de una consulta popular, sino en el hecho de una movilización. Mientras la ciudadanía estaba en su gran mayoría poniendo sobre la mesa, y que también ahora hablaremos también de esas contradicciones que todo el tiempo estoy hablando, se estaba disputando por su vida, y no significa que no lo esté haciendo todavía. La verdad es que los mecanismos de participación ciudadana pasaban a segundo plazo y se relegaban simplemente a una participación electoral, una democracia representativa, en donde se le delegaba la tarea principal del cambio estructural a los representantes, ¿no? Había muchísima desilusión, había una suerte de desesperanza colectiva también, de frustración colectiva. Sin embargo, creo que es el que esa frustración y que esas demandas hoy de justicia se estén transformando en acciones, en movilizaciones, es bárbara, ¿no? Entonces, la importancia radica en lo que ya está ocurriendo. No hay que minimizar, y eso creo que quiero poner mucho énfasis, no hay que minimizar que hoy en día en las principales plazas públicas de este país se está hablando de justicia, de impunidad. Ayer en Morelia, en Michoacán, como parte de esta gira por la justicia, por la verdad y la justicia, que encabeza Ariadna Baena y Omar García, y a la cual me he sumado intermitentemente, pero estoy de lleno ya en esta recta final. Ayer era una situación bastante, vaya, no solo emotiva, ¿no? Sino realmente poniendo sobre la mesa esto que te comento, el hecho de que hoy en las plazas públicas, además en una lógica muy didáctica, ¿no? Donde había personajes vestidos de los expresidentes, y entonces pasaba uno y decían, bueno, durante el sexenio de Fox se cometió el Toalla Gate, los hijos de Marta Sagún y Atenco, ¿no? Porque Atenco nos viene a la mente luego Peña Nieto, olvidando que Fox era el presidente. Entonces empiezan a decir, ¿no? Y durante Peña Nieto Ayotzinapa, y pasó esto. Eso es lo que se está construyendo a raíz de una posibilidad de una consulta popular. No se está construyendo una democracia electoral, no se está pensando en ir y meter una boleta en la urna. Se está hablando de justicia, se está haciendo memoria colectiva. Es algo profundamente revolucionario lo que está ocurriendo en todas las plazas, en estas reuniones de Zoom, ¿no? Yo ayer, después de eso y después de estar viendo cómo la gente gritaba justicia y fuera y a la cárcel, ¿no? Después de eso, yo traía un trípode pegado a la ventana del coche que nos llevó de Morelia a Michoacán, y que estaba en una charla con organizaciones barriales, con organizaciones abiertamente socialistas, hablando nuevamente de esta necesidad de organizarnos, ¿no? Y de reconocernos como compañeras y compañeras, y más que organizarnos en torno a las urnas, de leer ese momento histórico. Entonces, esto está ocurriendo, no es un tema de ir a depositar una boleta, sino de toda esta convulsión social que ya se está dando. No es como que va a pasar en las próximas, no, ya está ocurriendo, y está ocurriendo. En la mañana estuvimos en Manzanillo, ¿no? Y la gente habla y le pone nombre a los criminales, y le pone nombre a quienes tienen que ir pagar por sus crímenes, ¿no? Y eso es una situación de profundamente, insisto, revolucionaria, que quien no esté leyendo este momento definitivamente no sé en qué país está viviendo. Claro, es muy importante todo lo que nos mencionas, este ejercicio de democracia directa y de conciencia colectiva, de conciencia crítica, y cómo realmente esto es un ejercicio inédito en la historia. Y en este contexto, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué papel ha tenido el INE en todo este proceso? Ese instituto que supuestamente está viendo por el tema de la democracia, ¿realmente ustedes han sentido apoyo por parte de esta autoridad? No, para nada. Yo creo que cuando la Suprema Corte de Justicia redactó esta pregunta de ir en contra de todos los actores políticos del pasado, definitivamente el Instituto Nacional Electoral de este país se sintió interpelado.
porque parte de esos debates que hoy están en las plazas públicas es el rol que jugó el INE en el 2006, es el rol que ha jugado durante todos estos años de la llamada transición a la democracia que jamás ocurrió y que se nos quedó a deber durante esos sexenios. Hoy el INE, más que un árbitro imparcial, se ha convertido en una traba, obstáculo y en un boicoteador oficial de este movimiento popular, de la consulta popular. Yo creo que está por demás, ¿no?, entrar en materia de los detalles. El INE no solamente desestimó en un momento o subestimó dentro de estos discursos, creo yo, el que fuéramos a lograr estos 2 millones de firmas, tomó partida en las elecciones del 6 de junio abiertamente, ¿no?, hablando de populismo, hablando de totalitarismo, y no solo eso, sino que ha cambiado sus narrativas conforme la coyuntura lo permite o lo impide o lo que sea. El INE en un momento se dedicó a decir que no tenía recursos económicos y que por eso no podía hacer una consulta popular, solicitó más dinero que nadie le quiso dar, ¿no? Jurídicamente se le impidió al INE tener más recursos y eso entonces ahora lo usó no solamente para decir que eso era un impedimento y para negar la instalación de las mesas de la consulta popular, sino además ahora se sumó a esta narrativa de decir que es un despilfarro, ¿no? Y ha permitido, con todas estas respuestas maniobradas, ha permitido que la prensa y medios corporativos, sobre todo, insistan en que esto es un despilfarro cuando el mismo INE dijo que no era suficiente para una consulta popular en un inicio. Entonces, yo creo que parte de hacer este ejercicio de memoria es también poner en el banquillo de los acusados a un INE no solamente incompetente, sino en contra del interés público. Sabemos que parte de las demandas de justicia que se tienen que poner sobre la mesa es que haya un instituto electoral imparcial, pero sobre todo atendiendo a las demandas del interés público, de la población, y que hoy lamentablemente, insisto, no solamente no está respondiendo a ese llamado, sino que se ha vuelto oficialmente en un boicoteador, ¿no?, el boicoteador oficial de esta consulta popular. Sí, hemos visto que ha sido muy complejo ahí el comportamiento del INE. Y bueno, hemos visto también que hay una cuestión relacionada a un número mínimo de participantes en la consulta para que sea vinculante. Se habla de 40 millones aproximadamente. Y bueno, en este contexto nos gustaría preguntarte, ¿qué pasaría si no se logra ese número? ¿Hay, digamos, un balance sobre los escenarios que se vienen? ¿Cuál sería el plan de acción a seguir? Bueno, en realidad yo creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? El cómo estar preparados y preparadas para lo que se avecina. Creemos que el 1 de agosto ha sido justamente esta posibilidad de reagruparnos, yo se lo decía a mis compañeros, ¿no? Yo vengo del movimiento estudiantil cuando estábamos en el 132 y de repente, sí, cada quien tomó su rumbo y nos dedicamos a la organización popular, yo me dediqué bueno, sí estaba yo en la organización popular, urbano popular, pero me dediqué más a los medios de comunicación y esto ha sido también un motivo para reagruparnos, ¿no? Yo tenía a compañeros y compañeras que no los veía yo en muchos años y que ahora nos volvimos a encontrar. Entonces, más allá de eso, sabemos que hay una meta jurídica, ¿no?, para que esta sea vinculante, que habla del 40% del padrón electoral equivalente a más de 37 millones de votantes. También sabemos que es uno de los pendientes, ¿no?, que estas cifras tampoco son casualidad. Estas cifras históricamente se han establecido para que las y los históricamente despojados, excluidos, las minorías no tengan acceso a justicia. Entonces, también sabemos que está en la lista de los pendientes el cambiar esa cifra del 40% del padrón electoral y que si la misma derecha quiere utilizar las vías democráticas, que las tenga a su alcance, que preferimos definitivamente que use una consulta popular a que ande desestabilizando y llamando a golpes de Estado. Entonces, sabemos que tenemos que cambiar esa cifra. En caso de los escenarios son múltiples y creo que esa es como la carnita, ¿no?, de esta consulta. ¿Qué puede pasar y a qué estamos llamando? En caso de lograrse el sí, significa más trabajo, ¿no? Y en caso de lograrse, en caso de tener el no, también. ¿Qué pasaría si se logra el sí? Esto no logra contradecir los procesos jurídicos que ya se llevaron a cabo,
Pero esto nos exige como sociedad y como aspirantes a una democracia participativa a seguir movilizándonos, presionándonos, organizándonos para un tema de reparación de los daños y establecimiento de garantías de no repetición. Seguir impulsando y demandando a nuestros representantes electos o de salida, o etcétera, etcétera, a que se reformen las fiscalías locales, ¿no? Que son las fiscalías en donde generalmente la demanda comienza y la demanda acaba. Sabemos que es un nido de impunidad generalmente estas fiscalías estatales, estos que dicen, este sector de la población que dice los derechos no se consultan, no se aplica, la justicia se aplica. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. El tema es que si se hubiese aplicado la justicia durante las últimas décadas, no tendríamos por qué estar haciendo una consulta popular. Y sabemos que las instituciones, estos que dicen la justicia se aplica, es como decir todo y nada, ¿no? Es como llamar a la desmovilización, al olvido, a decir, pues bueno, las instituciones tendrán que hacer su trabajo. Lo que estamos diciendo es, el 1 de diciembre se abrió una brecha, no se transformó de la noche a la mañana este país. El hecho de llamar a una consulta popular es hacer uso de esos mecanismos que tenemos a nuestro alcance, así sean movilizaciones, y nosotros lo estamos diciendo, la derecha es muy estúpida, muy absurda, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo es presionar incluso al mismo presidente a romper un pacto de impunidad. Esa es una presión en todos los niveles, en lo local, en lo estatal, en lo federal, pero también un llamado urgente a organizarnos. ¿Por qué? Porque dentro de estos escenarios que se tienen que estar planteando hoy está el 2 de agosto. ¿Qué pasa si se gana, se pierde, la movilización de la gente no es tan amplia o rebasa? Independientemente de eso, sabemos que se gane, se pierda, se logren los 37 millones o no. Los titulares no van a hacer eso en los medios corporativos, ¿no? Los titulares siempre van a encontrar la manera de deslegitimar, de llamar a un fraude, de llamar a un boicot, de minimizar el esfuerzo popular, de decir que en el caso de que no se lograsen los más de 37 millones de participantes en este ejercicio popular, ya me imagino, ¿no? Y se los digo a todos, yo me imagino estos titulares derrotistas de la izquierda está derrotada, se frustró el sueño de ser Venezuela, ¿no? El gobierno ya acabó, la 4T no nos ofreció absolutamente nada. Y para eso es que estamos organizando estas reuniones informativas, para eso estamos participando en estos foros, porque sabemos que la afrenta de la derecha viene, ¿no? Y ya está. Yo siempre he estado muy en contra de esto de la derecha está moralmente derrotada, porque a la derecha le vale madres la moral y la ética y los principios, y la derecha no está derrotada, ¿no? La derecha se va acomodando y las oligarquías se benefician de la 4T como en Bolivia, ¿no? Yo a veces ni siquiera hablo de la 4T. En el caso de Bolivia había muchísimas oligarquías que estaban muy bien acomodadas, que no tenían problema en que hubiese un gobierno revolucionario, no afectaba sus intereses, y al final la primera oportunidad asestaron un golpe de Estado. En México es igual, hay empresarios, hay grandes oligarcas que dicen estar del lado del pueblo, porque también sus intereses no se han visto mermados, ¿no? Hay mucha oligarquía que se viste de pueblo y anda ahí ayudando y cuando se necesita dinero lo pone. Sin embargo, sabemos que hay otras que definitivamente están viendo sus intereses, así sean mínimos, afectados. Y ellos ya se están organizando y sale el Consejo Coordinador Empresarial y sale Claudio X González y Frena y todos estos sectores. Entonces, ante este panorama y ante la historia, ¿no? Porque generalmente sabemos que se viene un momento de lucha de clases y entonces uno tiene que tomar decisiones, pero se viene la siguiente coyuntura y entonces dejamos atrás el análisis de lo que ocurrió en otros momentos. Bueno, yo siempre uso este privilegio que he tenido, ¿no? De documentar en primera fila durante los últimos años las calles de América Latina, ¿no? Y ver cómo le sacan los ojos a los chilenos y ver el golpe de Estado y ver procesos electorales que pierde la izquierda. Después de ver todo eso, yo creo que hay un punto decisivo en este contexto, que tiene que ver con los gobiernos progresistas fallaron sistemáticamente en su relación con los movimientos sociales, en fortalecer esa fuerza social, esos movimientos, el saber discernir entre el enemigo, ¿no? Que es un sistema capitalista, patriarcal, entre las oligarquías, entre los intereses de clase y los intereses de movimientos que son totalmente legítimos y que incluso muchos de ellos lograron, en el caso de México, la presidencia de Andrés Manuel, ¿no? Y hay demandas que todavía están sobre la mesa y que tenemos que debatir hasta el fondo, ¿no? En temas educativos, en temas salariales, sindicales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo que nos permite esta consulta popular. Cuando yo voy a las plazas y digo es que tenemos que poner las demandas de ustedes como comunidad en un panorama nacional, ¿no? ¿Cómo transformamos esas contradicciones
en un avance dentro de la lucha social. Y hoy es impresionante que se acepte, ¿no? Esa necesidad de debatir, esa necesidad de hablar de las contradicciones del proceso. Hace un año me tomaban de loca, ¿no? Y eran como, ay, ¿qué te vas a saber, no? Ya vino la chavista a hablar de golpes de Estado. Y ahora yo veo con gran emoción que la gente dice, claro, es que por algo en Venezuela no han dado un golpe de Estado, ¿no? Es que por algo en Colombia no se habla en los medios de comunicación, es que por eso en Chile, y es que a lo mejor Alina no estaba tan loca, ¿no? El año pasado, cuando vengo diciendo lo mismo. Entonces, ante esos horizontes, en todas esas posibilidades, que yo creo que a veces se cae en el error fundamental y tan preciso de decir, en México se tomó el gobierno, pero lo creen que es sinónimo de tomar el poder. Hay muchísima gente que todavía tiene poder, ¿no? Estas oligarquías, incluso dentro del mismo aparato del Estado, dentro y fuera. Entonces, yo creo que cuando tratamos de debatir más, y por eso es que agradezco tanto estos espacios, ¿no? Porque me permite plantear lo que está de fondo también de esta consulta y sobre todo por qué me sumé como yo abiertamente, y no es secreto, ¿no? Y ahí está por todos lados, que me asumo socialista, me asumo feminista, antiimperialista y demás, me permite también que hoy en las plazas públicas entender que esas son posturas correctas y la gente las abraza, ¿no? Sin embargo, a veces nos da miedo poner esos debates y hoy está ocurriendo. En conclusión, el llamado al próximo 1 de agosto es justamente estar listos ante cualquier escenario. Y el estar listos ante cualquier escenario es un llamado a seguir formándonos política e ideológicamente, a no tenerle miedo a los debates, así sea dentro de nuestras organizaciones, nuestros barrios, comunidades, sindicatos, universidades, fábricas, centros de trabajo, etcétera, etcétera. Segunda, tomar medios de comunicación, generar más información militante e independiente, ¿no? Los medios de comunicación corporativos no descansan y están en clara alianza con medios de comunicación en Miami, en Washington, en Colombia, ¿no? Y se mezclan las narrativas y entonces de repente un día sale una noticia del New York Times y la replican todas las agencias de la región y entonces salen expresidentes y sale Álvaro Uribe a hablar de democracia, el desgraciado, ¿no? Y Fox y Calderón y todos salen juntos, ¿no? Entonces estar listos con los medios de comunicación. En corto plazo también esto en los escenarios es salir mañana, hoy, ahora mismo, ¿no? Compartir estos debates, pero también salir a convencer a más gente, a registrarse como observadores electorales, porque de los más de 30,000 observadores que se han inscrito durante estas semanas, solo 300 hasta hace unos días habían acreditado, entonces seguirnos inscribiendo, pero sobre todo seguir organizados, tomar las calles y pensar que el 2 de agosto tenemos que estar listos para cualquier cosa, sobre todo pensando en que en el 2022 la derecha está lista para el referéndum revocatorio. Y eso implica volver a juntar firmas y eso implica volver a participar, pero que no caigamos en la coyuntulitis, ¿no? O sea, como esto de estar de una coyuntura a otra, en realidad es cuando se tiene claridad político-ideológica, cuando se tiene claridad sobre dónde estamos y hacia dónde estamos construyendo, cuando se tiene la madurez política para hablar de nuestros errores, ser autocríticos, y cuando digo autocríticos, sobre todo hablo de criticarnos construyendo, ¿no? Porque es re fácil criticar al otro y uno ahí tuiteando nada más, ¿no? Entonces, esa autocrítica militante en las calles, en los espacios, en donde se tenga que hacer esa crítica. Entonces, ante cualquier escenario, la única responsabilidad que tenemos como mexicanos y mexicanas en esta ocasión, más allá de si se logra el sí, si se logran los 37 millones, es a seguirnos formando y a seguir tomando los espacios. Si algo erraron los gobiernos progresistas en las últimas 2 décadas en América Latina fue su relación con los movimientos sociales, y los que cayeron en golpe de Estado, en desestabilizaciones, o en el caso de Ecuador, que les dieron un revés a la derecha, fue en abandonar las calles, en abandonar los sindicatos, las dirigencias, porque es normal que ante un gobierno progresista los liderazgos asuman alguna tarea dentro del gobierno, pero abandonan los espacios y la derecha los aprovecha. Entonces, ante cualquier escenario, reconocernos como compañeros y seguir construyendo. Totalmente de acuerdo en todo lo que dices, muy interesante en todo lo que nos comentas. Realmente nos diste muchísimos elementos para repensar, para analizar nuestra realidad. Este tema de la crítica y de la autocrítica constructiva es algo que tenemos que retomar. Y bueno, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por tu análisis, por tu claridad, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias. De verdad, para mí es muy importante, ¿no? Y saber y agradecerles también que se estén dando estos debates, ¿no? Con esta oportunidad, con este espacio.
yo creo que son fundamentales y que se sigan replicando, ¿no? De verdad la gente a veces minimiza lo que se está haciendo en este momento, ahora mismo aquí con todas y todos ustedes, ¿no? El hecho de estarnos escuchando, pero sobre todo identificar esas contradicciones, esas necesidades, omisiones y seguir avanzando. O sea, de verdad que no se crea que esta consulta popular es un ejercicio más en la historia de este país. Hoy la consulta popular significa calles, plazas, escuelas, reuniones virtuales y bueno, eso, concluir, se me salió la reunión, concluir justamente diciendo que esto no se tiene que minimizar, que esto tiene que ser un momento, entenderse como un momento histórico en la vida de este país, un momento para la agitación, la concientización, la revolución de las conciencias, la organización y la solidificación de un proceso de transformación en lo económico, en lo político, en lo social. Entonces, hacer el llamado a que después del 2 de agosto ya nos empecemos a imaginar y a convocar a movilizaciones, a asambleas, a brigadeos, a talleres, a reuniones, ¿no? Yo creo que esto no acaba el 1 de agosto. Yo les digo a todos y todas, nos vemos no solo el 2 de agosto y no solamente 37 millones y millones de mexicanos y mexicanas. Nos vemos el 10 de octubre, el 20 de diciembre y seguir construyendo y tomando las calles y tomando las conciencias. Entonces, pues eso, agradecer nuevamente y pues espero nos podamos volver a ver pronto en estos espacios. Claro que sí, Alina. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Estamos en comunicación. Gracias a ustedes. Un abrazote. Proyecto Esperanza.